Terry y yo salimos durante casi 3 años. Nos conocimos a través de amigos en común en un concierto y conectamos de inmediato. En octubre, celebramos mi cumpleaños en mi restaurante favorito. Terry me regaló un brazalete precioso que había admirado meses antes. Su atención al detalle, recordando algo que mencioné de pasada, me conmovió profundamente. Esa noche, habló sobre llevar nuestra relación al siguiente nivel pronto. En noviembre, pasamos el Día de Acción de Gracias con su familia. Su madre me llevó aparte para decirme lo feliz que estaba de que Terry hubiera encontrado a alguien que lo equilibraba tan bien. Su hermano Joel mencionó que Terry había estado preguntando por reliquias familiares recientemente, con un guiño significativo en mi dirección. Intenté no darle demasiada importancia, pero la esperanza comenzó a crecer. Diciembre fue un mes ajetreado con fiestas navideñas y trabajo de fin de año para ambos. Terry parecía estresado, pero a veces se mostraba misteriosamente alegre y reservado. Cuando le preguntaba por qué sonreía, decía, «Solo pienso en el futuro». Supuse que estaba planeando algo especial para las fiestas. En una fiesta de Navidad, Terry me presentó con orgullo a sus colegas, manteniendo su brazo alrededor de mí toda la noche. Un amigo suyo mencionó que Terry hablaba de mí constantemente en el trabajo. Todo indicaba que era un hombre profundamente enamorado, quizás preparándose para dar un gran paso. En enero, tuvimos una pequeña discusión sobre un viaje de fin de semana con sus amigos de la universidad, que olvidó mencionarme hasta el último momento. Me decepcionó cancelar nuestros planes, pero entendí la importancia de mantener amistades. Se disculpó sinceramente y prometió compensármelo. Después de ese fin de semana, Terry se mostró particularmente atento. Sugirió una cena de San Valentín en Vinny's, un restaurante exclusivo del centro que requería reservas con meses de antelación. De alguna manera, había conseguido una mesa. Me pidió que usara el vestido rojo que le encantaba, diciendo que quería que la noche fuera especial. Me conmovió su esfuerzo por planear algo romántico. 2 días antes de San Valentín, Terry me envió un mensaje sobre una sorpresa que había estado planeando. Mis amigos especularon que podría ser una propuesta, aunque intenté mantener mis expectativas bajo control. Aún así, todo apuntaba en esa dirección. El restaurante elegante, su reciente secretismo, las pistas de su familia. Llegó el día de San Valentín. Terry sugirió encontrarnos en el restaurante en lugar de ir juntos, explicando que podría tener que trabajar hasta tarde, pero no quería retrasar nuestra reserva. Acepté, emocionada pero nerviosa por lo que la noche podría traer. Llegué a Bellini's 15 minutos antes. La anfitriona me llevó a una mesa prominente en el centro, rodeada de otras parejas. Terry llegó justo a tiempo. Pidió champán de inmediato y parecía nervioso y emocionado a la vez. Durante la cena, nuestra conversación fluyó naturalmente, recordando nuestra relación y hablando de sueños futuros. Todo parecía perfecto. Después del plato principal, Terry se mostró visiblemente ansioso, revisando su bolsillo discretamente. Una pareja cercana se comprometió, lo que provocó aplausos en todo el restaurante. Terry observó con una intensidad extraña y luego respiró hondo. Mi pulso se aceleró. Cuando llegó el postre, Terry se levantó de repente. «Todos», anunció en voz alta. «Tengo algo importante que decir». Se arrodilló junto a mí. Las conversaciones se silenciaron. Sacaron teléfonos para grabar lo que todos asumieron sería una propuesta. El personal se detuvo, sonriendo expectantes. Alguien susurró. «Dios mío, está proponiendo». Terry tomó mi mano, me miró a los ojos y dijo claramente, «Ya no finjo que vales la pena amar. Eres repugnante». El restaurante quedó en completo silencio. Terry se levantó y continuó. «He desperdiciado 3 años intentando arreglarte». Terminé. Tomó su abrigo y salió. Un camarero se acercó con la cuenta. 347 y salí del restaurante en shock, incapaz de procesar lo que había pasado. En casa descubrí que Terry había vaciado sus pertenencias de nuestro apartamento. Todas mis llamadas fueron al buzón de voz. Sus redes sociales mostraban que me había bloqueado en todas partes. 2 días después, supe por Joel que Terry había estado saliendo con alguien llamada Rita durante meses. La sorpresa de San Valentín había sido planeada como su salida dramática. Joel parecía genuinamente conmocionado por la crueldad de su hermano, diciendo que no tenía idea de que Terry fuera capaz de tal comportamiento. En una semana, videos de mi humillación aparecieron en línea. Terry había arreglado que alguien grabara el momento, asegurándose de la máxima exposición pública. En sus círculos sociales, estaba reescribiendo nuestra historia, afirmando que yo había sido controladora y manipuladora, que su exhibición pública era una represalia justificada. Pero Terry piensa que estoy destruida, que me esconderé avergonzada para siempre. No tiene idea de lo que se avecina. Tengo un plan que lo hará arrepentirse del día en que decidió romper mi corazón frente a una audiencia. No esperaba que esta publicación se volviera tan viral. Miles de comentarios, mi bandeja de entrada está colapsada, y aparentemente mi historia está en otras plataformas también. Muchos de ustedes pidieron actualizaciones, y escribir esto me está ayudando a procesar todo. Las últimas semanas han sido un infierno absoluto. Pero ahora estoy empezando a ver las cosas más claras, y lo que veo me está enfureciendo. Después de esa pesadilla, caminé a casa aturdida, con ese estúpido vestido rojo que compré especialmente. Mi teléfono explotaba con mensajes de amigos que ya habían visto los videos en línea. Lo apagué, no podía lidiar con eso. Cuando llegué al apartamento, Terry ya había sacado sus cosas. Fue entonces cuando me di cuenta. No fue un momento cruel espontáneo. Terry lo había planeado todo. Sabía que estaría demasiado devastada para volver a casa de inmediato, dándole tiempo para mudarse sin confrontaciones. Me senté en el suelo de la cocina hasta las 3:00 am, mirando a la nada. Cuando revisé mi teléfono tenía cientos de mensajes. Uno de los videos se había vuelto viral. Incluso mi jefe me envió un mensaje preguntando si necesitaba tiempo libre. Mi hermana Darlene vino con vino y helado. Todavía estaba en shock, pero algo no cuadraba. Terry no tenía mucho dinero ahorrado. ¿Cómo pudo permitirse mudarse tan rápido? ¿Dónde estaba quedándose? 3 días después de San Valentín, mi papá llamó. Sonaba raro, preguntando si Terry y yo teníamos problemas de dinero. Aparentemente, Terry había retirado $5,000 de la cuenta comercial, la pequeña cafetería que mis padres lo ayudaron a abrir el año pasado. Y ahí cayó la bomba. Lo que no había mencionado antes es que mis padres querían mucho a Terry. No son súper ricos, pero tienen una posición cómoda. Cuando Terry habló de querer abrir su propio negocio hace 2 años, ellos invirtieron en él,
Lo veían como familia, como su futuro yerno. Pagaron el depósito del alquiler, el equipo, el inventario inicial, todo. Incluso contrataron a un consultor de negocios para ayudarlo a empezar. Papá asumió que el retiro era para nuestro compromiso, tal vez un anillo caro o un viaje. Pero con lo que pasó, estaba confundido y preocupado. Tuve que contarle todo. El silencio en el teléfono fue ensordecedor. Luego papá dijo muy quedo: vamos para allá ahora. Mis padres llegaron a mi apartamento una hora después. Nunca había visto a mi papá tan enojado. Mamá estaba devastada. Nos sentamos en la mesa de la cocina, mientras les mostraba los videos virales de mi humillación. Mamá seguía diciendo que no entendía. Habían cenado con Terry y conmigo hacía solo 2 semanas, y él había llevado a papá aparte para pedirle consejos sobre el futuro. Entonces, mamá reveló algo que me heló la sangre. No solo habían ayudado con la cafetería. Habían estado pagando los préstamos estudiantiles de Terry durante el último año. Cubrieron el pago inicial de su coche. Incluso pagaron los boletos de avión de sus padres el pasado Navidad, porque Terry dijo que no podían costearlos. Todo porque pensaban que sería parte de la familia. Papá sacó su laptop y comenzó a revisar los estados de cuenta bancarios. Cuanto más miraba, peor se ponía. Retiros grandes que Terry había explicado como gastos comerciales o inventario. Una segunda tarjeta de crédito comercial de la que no sabíamos nada. Pagos misteriosos a cuentas que no podíamos identificar. Mamá estaba llorando. No solo por el dinero, sino por la traición. Seguía diciendo: cenó en nuestra mesa todos los domingos. Me llamaba mamá. ¿Cómo pudo hacer esto? Estaba en shock otra vez. Terry no solo me había traicionado y humillado, había estado estafando a mi familia durante años, usando su generosidad y confianza para financiar quién sabe qué o a quién. Esa noche, Joel volvió a llamar. El hermano de Terry. Sonaba incómodo, como si no quisiera decirme algo. Lo puse en altavoz para que mis padres escucharan. Joel confesó que Terry había estado saliendo con Rita durante casi un año. No solo unos meses como había dicho inicialmente. Peor aún, Terry la había llevado a viajes caros, le compró regalos, incluso puso un pago inicial en un condominio donde ahora vivían juntos. Mamá lo interrumpió. ¿Qué condominio? ¿Dónde? Joel nos dio la dirección. Era en la parte cara de la ciudad, un desarrollo nuevo donde las unidades comenzaban en $400,000. El rostro de papá se puso blanco. Nosotros ayudamos con ese pago inicial. Dijo que era para una expansión del negocio. Más tarde esa noche, después de que mis padres se fueron, revisé fotos antiguas en mi teléfono. Regalos navideños que Terry me había dado que parecían extrañamente caros para sus supuestos ingresos. El reloj de la última Navidad, el brazalete de mi cumpleaños, los viajes de fin de semana que misteriosamente eran gratis o ganados en un concurso en el trabajo. Todo fue con el dinero de mis padres. Cada centavo. A la mañana siguiente papá llamó. Había estado despierto toda la noche revisando registros financieros. Terry había malversado al menos $75,000 de la cafetería y varios préstamos que mis padres le habían dado. Papá ya había contactado a su abogado, pero la acción legal tomaría tiempo, y no abordaría la humillación pública ni la devastación emocional que había causado. Fue entonces cuando decidí que, si Terry quería jugar sucio, yo podía jugar más sucio. Volví a llamar a Joel. Todavía se sentía culpable por el comportamiento de su hermano, ofreciéndose a ayudar. Le pregunté si Terry y Rita estaban felices en su nuevo lugar. Dudó. Luego admitió que Terry estaba estresado por el dinero últimamente. Aparentemente, el pago inicial había agotado sus ahorros, y la hipoteca mensual era más de lo que esperaba. Interesante. También descubrí que Terry no le había dicho a Rita la fuente de su dinero. Ella pensaba que era un genio financiero que había ahorrado e invertido brillantemente. No tenía idea de que mis padres habían financiado toda su relación. El abogado de papá nos aconsejó proceder con cautela. No podíamos simplemente irrumpir en la cafetería y cambiar las cerraduras. Había procedimientos legales, pero podíamos comenzar el proceso de auditar el negocio, congelar cuentas y documentar el fraude. Mientras tanto, yo tenía mi propio plan en marcha. Terry me envió un mensaje una semana después de San Valentín. Necesito recoger unos papeles del apartamento. ¿Cuándo puedo pasar? No respondí durante 2 días. Luego, sábado 3 p.m. no llegues tarde. Pasé esos 2 días preparándome. Invité a mis padres. Instalé una pequeña cámara en la estantería del salón. Totalmente legal en mi estado siempre que sea mi residencia y esté presente. Llegó el sábado. Terry llamó a la puerta exactamente a las 3:00. Cuando abrí, su expresión engreída vaciló al verme tranquila y compuesta. Pero lo que realmente lo sorprendió fue ver a mis padres sentados en el sofá. Intentó retroceder. Puedo volver en otro momento. Pero papá ya estaba de pie, bloqueando la salida. Terry no tuvo más remedio que entrar. La tensión era asfixiante. Terry se quedó parado torpemente en el medio de la sala, mirando entre nosotros. Mamá ni siquiera podía mirarlo. Papá estaba inquietantemente tranquilo. Hablé primero. Entonces, Terry, ¿encontraste lo que buscabas en Bellini's? Tuvo el descaro de parecer molesto. Mira, sé que estás molesta, pero era mejor hacer un corte limpio. Nuestra relación no funcionaba. Mamá lo cortó. ¿Funcionaba nuestra relación, Terry? Todas esas cenas de los domingos, todas esas conversaciones de mamá y papá, estoy tan agradecido por su apoyo. Terry palideció. Miró a papá, que solo lo observaba, sin expresión. Terry intentó recuperarse. Escuchen, aprecio todo lo que han hecho por mí, pero las cosas con tu hija simplemente no. Papá lo interrumpió quedamente. Sabemos lo del dinero, Terry. La cara de Terry. Dios, ojalá lo hubieras visto. Pánico puro. Comenzó a balbucear sobre gastos comerciales. ¿Cómo podía explicarlo todo? ¿Cómo había planeado devolverlo todo? Papá solo levantó la mano. Guardamos los recibos, hijo. Todos ellos. Los viajes, los regalos, las compras de inventario misteriosas. También sabemos de Rita. Terry cambió de táctica al instante, de repente arrepentido, con lágrimas falsas en los ojos. Afirmó que Rita fue un error, que estaba confundido, que la presión del negocio y nuestra relación lo había hecho actuar irracionalmente. Me reí a carcajadas. Eso no es lo que dice tu TikTok. Finalmente viviendo mi verdad con la mujer con la que estaba destinado a estar. ¿Recuerdas haber publicado eso el día después de humillarme? Terry parecía atrapado entre sus mentiras. Preguntó qué queríamos. Papá lo expuso claramente. Cada centavo devuelto, con intereses,
una confesión firmada de fraude financiero, las llaves de la cafetería y una disculpa pública por lo que me hizo. Terry se burló. ¿O qué? Papá sonrió débilmente. O presentamos cargos por fraude, malversación y apropiación indebida de fondos. Con las pruebas que tenemos, estás enfrentando cargos por delitos graves, Terry. Buena suerte manteniendo tu condominio con antecedentes penales. Buena suerte consiguiendo cualquier trabajo. Terry dijo que estábamos fanfarroneando. Dijo que nunca seguiríamos adelante porque nos avergonzaría públicamente. Me acerqué a él. Terry, ya me avergonzaste públicamente. ¿Qué tengo que perder? Se fue temblando, diciendo que necesitaba pensarlo y que nos contactaría. El abogado de papá lo llamó al día siguiente. Terry tenía una semana para responder antes de que presentáramos cargos. Mientras tanto, mi propio plan avanzaba. ¿Recuerdas a Joel? Ha sido increíblemente útil. Me presentó a su madre, quien estaba absolutamente horrorizada por lo que hizo Terry. Me invitó a tomar un café. Se disculpó profusamente y compartió algunas fotos familiares muy interesantes, incluyendo varias de Terry y Rita juntos hace meses en eventos familiares a los que supuestamente no pude asistir por trabajo. También descubrí algo a través de las redes sociales. La mejor amiga de Rita, Sandy, trabaja en la oficina de bienes raíces que le vendió el condominio a Terry. Sandy había publicado un felicidades en el Instagram de Rita por conseguir finalmente la casa de tus sueños. Contacté a Sandy, de mujer a mujer, y compartí mi historia. Resulta que Sandy no tenía idea de mí ni de cómo Terry había financiado realmente ese pago inicial. Estaba disgustada y preocupada por su amiga. Terry piensa que ha ganado, que se salió con la suya humillándome y estafando a mi familia. Está jugando a las casitas con Rita en un condominio que mis padres ayudaron a pagar, dirigiendo un negocio que mis padres construyeron, usando ropa y conduciendo un coche financiado por la generosidad de mi familia. Pero su perfecta vida nueva está construida sobre arena movediza, y la marea está llegando. Han pasado 3 semanas desde San Valentín. Hoy, el Instagram de Terry mostró a él y a Rita celebrando su nuevo capítulo en algún restaurante caro. El abogado de papá nos dice que Terry no ha respondido a ninguna comunicación. El plazo es mañana. Lo que Terry no sabe es que Joel ha organizado una cena familiar este fin de semana. Los padres de Terry, Joel, Terry y Rita estarán allí, junto con una carpeta llena de registros financieros que muestran exactamente cómo Terry financió su relación con Rita. Y tal vez, solo tal vez, yo también haga una aparición. Actualizaré de nuevo después del fin de semana. Gracias por todo el apoyo, Reddit. Saber que no estoy loca por querer justicia ayuda más de lo que saben. Chicos, mis notificaciones siguen explotando. Para todos los que preguntan si estoy bien, estoy sobreviviendo. Algunos días son mejores que otros, pero saber que Terry está a punto de enfrentar las consecuencias me mantiene en marcha. Así que, la cena familiar ocurrió y fue intensa. Agarra tus palomitas porque esto va a ser una locura. Joel me recogió el sábado por la noche. Estaba nervioso como el demonio. Seguía revisando su teléfono. Aparentemente, Terry le había estado enviando mensajes todo el día, sospechando por qué sus padres insistían tanto en esta cena. Joel me mostró los mensajes. Terry preguntando si Joel había dicho algo estúpido a sus padres. El descaro de este, ma, en serio. El plan era que yo esperara cerca hasta que Joel me enviara un mensaje para entrar. Mis padres también estaban en espera. No estábamos seguros de si los necesitaríamos, pero estaban listos. Papá había preparado una carpeta con todos los registros financieros que mostraban el fraude de Terry. Hicimos copias para todos, incluyendo a Rita. Joel y yo llegamos a la casa de sus padres unos 30 minutos antes de que llegaran Terry y Rita. Su madre me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Seguía disculpándose, diciendo que había criado a su hijo mejor que esto, lo avergonzada que estaba. Su padre solo parecía derrotado, sentado en su sillón, mirando a la nada. Ya habían visto los registros financieros que Joel les mostró esa semana. Enterarse de que su hijo no solo era un infiel, sino un ladrón, los estaba destrozando. La madre de Joel había preparado una cena elaborada. Todos los platos favoritos de Terry. Cuando pregunté por qué, solo dijo suavemente que podría ser la última comida que cocinara para su hijo en mucho tiempo. Eso me golpeó fuerte. En toda mi ira y planificación, no había considerado completamente cómo esto devastaría también a la familia de Terry. Fui a esperar en la antigua habitación de Joel. Desde allí, podía escuchar cuando llegaron Terry y Rita. Sus voces subían por las escaleras. Terry sonaba molesto por la invitación a la cena de última hora. Rita intentaba ser educada y alegre con sus padres. Los primeros 20 minutos fueron aparentemente normales, solo una conversación casual durante las bebidas antes de la cena. Joel había escondido su teléfono bajo una servilleta en la mesa para que pudiera escuchar todo. Terry estaba presumiendo de lo bien que iba a la cafetería, cómo estaban pensando en abrir una segunda ubicación. El descaro. Entonces, el padre de Joel carraspeó y dijo que necesitaban discutir algo importante antes de la cena. Terry se puso a la defensiva de inmediato, preguntando qué pasaba y por qué todos actuaban raro. Joel me envió un mensaje. Ahora. Bajé las escaleras sintiendo que estaba en un sueño. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Cuando entré al comedor, la cara de Terry, Dios, ojalá tuviera una foto. Puro shock, luego pánico, luego ira. Rita parecía confundida mirando entre Terry y yo. Era más bonita en persona que en las fotos. Alta, cabello oscuro. Preguntó a Terry quién era yo, aunque estoy bastante segura de que sabía exactamente quién era. Terry se levantó de un salto, derramando su copa de vino. Exigió saber qué demonios estaba haciendo allí. Joel también se levantó. Le dijo a Terry que se sentara y escuchara. Terry se negó. Comenzó a gritar a sus padres que esto era una emboscada, que estaban eligiendo a mí sobre su propio hijo. Su madre comenzó a llorar. Su padre golpeó la mesa y le dijo a Terry que se sentara y callara. Nunca había oído a su padre alzar la voz antes. Ninguno de ellos lo había hecho, a juzgar por sus caras de sorpresa. En el silencio que siguió, puse las carpetas en la mesa, una frente a cada persona, incluyendo a Rita. Muy calmadamente expliqué qué contenían. Registros detallados de cada centavo que Terry había robado a mis padres durante los últimos 3 años. La inversión en la cafetería, los préstamos comerciales, los préstamos personales, el pago de su coche, sus préstamos estudiantiles, el pago inicial del condominio. La cara de Rita mientras hojeaba su copia era un estudio en el horror que iba creciendo. Miró a Terry, luego a los documentos, luego a mí.
Terry intentó tomar la carpeta de ella, pero ella se apartó. Siguió leyendo. Terry entró en modo de control de daños total. Afirmó que yo lo estaba inventando todo, que era una ex psicópata tratando de arruinar su vida porque él me dejó. Dijo que mis padres le habían regalado el dinero, que no había expectativa de devolución, que prácticamente lo habían obligado a aceptar su ayuda. Fue entonces cuando Joel reprodujo la grabación, la que hicimos en mi apartamento una semana antes, donde Terry básicamente había admitido el fraude e intentado justificarlo. La cara de Terry se puso blanca. Rita finalmente habló. Le preguntó a Terry si era cierto. ¿Realmente había usado el dinero de mis padres para comprarle regalos, para llevarla a viajes, para poner un pago inicial en su condominio? Terry intentó darle un giro. Dijo que había planeado devolver todo, que no era gran cosa, que todos los negocios usan dinero de inversionistas. Los ojos de Rita se llenaron de lágrimas. Se volvió hacia mí y preguntó si yo sabía de ella todo el tiempo. Le dije la verdad, que solo me enteré después de San Valentín, que no tenía idea de que Terry estaba engañando, mucho menos robando. Ella se quitó el brazalete de diamantes que llevaba puesto. El que Terry le había dado para Navidad, lo miró como si fuera venenoso. Lo puso cuidadosamente en la mesa. Era idéntico al que me dio para mi cumpleaños. Supongo que ni siquiera pudo ser original con sus regalos robados. Terry estaba cada vez más desesperado. Comenzó a decir que ninguno de nosotros entendía la presión bajo la que estaba, lo duro que había trabajado, cómo merecía cosas buenas después de todo lo que había hecho por mi familia. Su madre le preguntó qué había hecho exactamente por mi familia. Terry no pudo responder. Fue entonces cuando Rita soltó otra bomba. Aparentemente, Terry le había dicho que yo era su ex loca que no lo dejaba ir, que mis padres estaban obsesionados con él e intentaban controlar su vida con su dinero, que había tenido que romper públicamente conmigo porque yo amenazaba con hacerme daño si él me dejaba. Me reía a carcajadas. Le pregunté si eso tenía sentido dado el video de San Valentín que seguramente había visto. Rita admitió que pensó que el video parecía extraño, pero Terry la había convencido de que estaba muy editado, y no mostraba cómo yo le había estado gritando antes de que finalmente se defendiera. La expresión en su rostro cuando se dio cuenta de que le habían mentido sobre todo. Casi sentí lástima por ella. Terry hizo un último intento desesperado. Afirmó que él y Rita estaban enamorados, que sí, había cometido errores, pero ¿no podíamos todos seguir adelante? Pagaría el dinero eventualmente. Incluso intentó sugerir que mis padres podrían invertir en sus futuros emprendimientos con Rita. Rita se levantó, muy callada, dijo que necesitaba aire. Salió por la puerta principal. Terry intentó seguirla, pero su padre lo bloqueó. Dijo que no habían terminado todavía. Expuse nuestros términos. Devolución total de todos los fondos robados, con intereses, confesión firmada, llaves de la cafetería y una disculpa pública por el espectáculo de San Valentín. Terry se rió en mi cara. Dijo que nunca vería un centavo, que mis padres habían sido lo suficientemente estúpidos como para darle dinero a alguien que no era familia, y ese era su problema. Luego me miró directamente y dijo lo más escalofriante. Al menos Rita no es repugnante como tú. Al menos ella vale algo. Su madre jadeó. Su padre dio un paso hacia él, pero Joel lo detuvo. Solo me quedé ahí, dejando que las palabras pasaran por mí. Ya no podían herirme. Ya había pasado por la peor humillación pública posible. ¿Qué eran unas palabras crueles más? Sonreí a Terry. Le dije que su tiempo se había acabado. Nuestro abogado ya había presentado cargos esa mañana. La policía lo contactaría pronto. Las cuentas de la cafetería estaban congeladas. Y una vez que tuviera un cargo por fraude en su historial, buena suerte consiguiendo otro préstamo comercial o hipoteca. La cara de Terry se torció de rabia. Me llamó con todos los nombres horribles imaginables. Dijo que había arruinado su vida, que me haría pagar. Sus padres intentaron calmarlo, pero estaba demasiado oído. Fue entonces cuando Rita volvió a entrar. Había estado escuchando desde afuera. Caminó directamente hacia Terry y le dio una bofetada fuerte en la cara. Le dijo que había terminado, que lo quería fuera del condominio por la mañana, que contactaría a su abogado para quitar su nombre de la escritura, ya que él no había pagado realmente por ello. Terry se volvió contra ella, la llamó ingrata, dijo que todo lo que había hecho había sido por ella. Rita se rió amargamente. Preguntó si humillarme en público también había sido por ella, porque nunca había pedido eso. Nunca quiso estar con alguien capaz de tal crueldad. Terry salió furioso, empujándonos a todos. El silencio posterior fue ensordecedor. Rita se sentó pesadamente, puso su cabeza en sus manos. Preguntó cómo pudo haber sido tan estúpida. Los padres de Joel estaban atónitos. Joel sirvió una bebida fuerte para todos. Rita y yo terminamos hablando durante horas después de eso, comparando notas sobre las mentiras de Terry, la línea de tiempo de nuestras relaciones superpuestas, las banderas rojas que ambas ignoramos. Ella no era mala persona, solo otra víctima de la manipulación de Terry. Realmente creía que yo era una ex psicópata de la que Terry necesitaba escapar. Él le había mostrado mensajes editados, historias inventadas, la había manipulado completamente. Para el final de la noche, Rita y yo no éramos exactamente amigas, pero teníamos un respeto mutuo. Prometió cooperar con cualquier procedimiento legal contra Terry. Dijo que ya había enviado un mensaje a su amiga Sandy en la oficina de bienes raíces para ver qué se necesitaba para quitar el nombre de Terry de la escritura del condominio. A la mañana siguiente, domingo, mis padres vinieron. Habían estado esperando ansiosamente actualizaciones toda la noche. Estábamos discutiendo los próximos pasos cuando mi teléfono explotó con notificaciones. Terry había ido en una furia en las redes sociales. Publicaciones en Instagram, Facebook, incluso Twitter, AKX, afirmando que estaba tratando de extorsionarlo, que mi familia lo estaba amenazando, que no podía aceptar que él había encontrado la felicidad con alguien más. Incluso publicó capturas de pantalla de supuestos mensajes míos rogándole que volviera. Completamente falsificados, por supuesto. Al principio entré en pánico, pero luego pasó algo inesperado. La gente no se lo estaba creyendo. Los comentarios eran abrumadoramente escépticos. Muchos señalaron el momento. ¿Por qué estaba afirmando extorsión semanas después del video viral de San Valentín? Y entonces Rita comentó en cada publicación. Lo explicó todo. Cómo Terry le había mentido sobre mí, usado dinero robado para financiar su relación, y ahora estaba intentando evitar las consecuencias legales por fraude. Terminó con: el hombre que pensé que conocía no existe. A la mujer que humilló en San Valentín, te creo y lo siento.
Terry borró todo en cuestión de horas, pero las capturas de pantalla ya estaban circulando. El lunes por la mañana, Terry fue notificado con documentos legales en la casa de sus padres, donde aparentemente había estado durmiendo desde que Rita lo echó. Por la tarde estaba explotando mi teléfono. Los mensajes comenzaron con ira, amenazas, insultos, afirmaciones de que demandaría. Luego vino la negociación. Ofertas para devolver parte del dinero si retirábamos los cargos. Promesas de hacer una disculpa pública si solo le dábamos otra oportunidad con la cafetería. Finalmente, alrededor de la medianoche, llegó la desesperación. Cariño, por favor. Estoy durmiendo en mi coche. Mis padres ni siquiera me miran. Rita cambió las cerraduras. Haré cualquier cosa. Nunca quise herirte. Esto ha ido demasiado lejos. No respondí a ninguno. Solo reenvié todo a nuestro abogado. El martes por la mañana, fui a la cafetería con mi papá y su abogado. El abogado había obtenido una orden judicial de emergencia que nos daba acceso al negocio mientras se investigaba el fraude. Cambiamos las cerraduras, actualizamos los códigos de seguridad y comenzamos un inventario completo. El personal estaba confundido, por supuesto. Papá explicó la situación de la manera más simple posible. Terry ya no estaba involucrado en el negocio debido a irregularidades financieras. La mayoría parecía no sorprenderse. Un barista, un chico universitario llamado Ryan, incluso me chocó los 5. Dijo que Terry había estado robando de la jarra de propinas durante meses. Todos lo sospechaban, pero no tenían pruebas. Esta noche, Terry apareció en la cafetería después del cierre. Ryan todavía estaba allí ayudándonos a organizar papeles. Terry comenzó a golpear el vidrio, claramente borracho, exigiendo que lo dejaran entrar. Ryan llamó a la policía mientras papá y yo grabábamos todo en nuestros teléfonos. Terry gritaba que le habíamos robado su negocio, que estábamos arruinando su vida. Cuando llegó la policía, Terry intentó afirmar que era el dueño legítimo al que le estaban impidiendo entrar en su propio negocio. Los oficiales pidieron pruebas de propiedad. Terry no pudo proporcionar ninguna porque el negocio estaba registrado legalmente a nombre de mis padres. Terminaron escoltándolo con una advertencia por allanamiento y embriaguez pública. Ayer recibí una carta de Terry, escrita a mano, manchada de lágrimas, de 8 páginas. Todo sobre cuánto lo sentía, cómo había tocado fondo, cómo nunca apreció lo que tenía conmigo, cómo el espectáculo de San Valentín fue el mayor error de su vida. La leí una vez, luego la quemé en el fregadero de mi cocina. No soy la misma persona que era hace 6 semanas. Esa chica murió en el restaurante cuando Terry se arrodilló y eligió la crueldad pública sobre la decencia humana básica. La mujer que soy ahora no quiere disculpas ni explicaciones. Quiere justicia, y la está consiguiendo. Actualizaré de nuevo cuando haya más que compartir. Gracias por todo el apoyo, Reddit. A todos los que han pasado por algo similar, mejora. No necesariamente es más fácil, pero sí mejora. Nunca esperé convertirme en una especie de ícono de venganza en Reddit, pero aquí estamos. Innumerables mensajes y aparentemente alguien hizo una serie en TikTok sobre mi situación. Han pasado 4 meses desde que Terry decidió destruir nuestra relación de la manera más pública y humillante posible. 4 meses desde que salió de Bellinis, pensando que me había roto para siempre. Prometí una actualización final cuando todo estuviera resuelto. Así que, toma lo que estés bebiendo porque esto es largo. Después de mi última actualización, las cosas escalaron rápidamente. Los mensajes y llamadas desesperadas de Terry continuaron durante semanas. Alternaba entre amenazas. Te arrepentirás de esto cuando termine contigo. Autocompasión. Estoy durmiendo en mi coche. No me queda nada. E intentos falsos de reconciliación. Cariño, cometí un error. Podemos resolver esto. El abogado de mis padres nos aconsejó mantener toda comunicación estrictamente legal desde ese punto. Solicitamos una orden de restricción después de que Terry apareció en la cafetería borracho por 3ª vez. El juez la otorgó de inmediato, dados el patrón de acoso y las pruebas que teníamos. Terry violó esa orden de restricción exactamente 4 días después. Ryan, el barista que nos había estado ayudando, me llamó en pánico porque Terry estaba afuera de la cafetería a las 6:00 am. Claramente no había dormido, luciendo como el infierno. Gritaba que le habíamos robado su negocio, que habíamos vuelto a todos en su contra. Ryan ya había llamado a la policía. Cuando llegué, Terry estaba en la parte trasera de un coche de policía. Los oficiales me mostraron las imágenes de la cámara corporal después. Terry afirmó que era el dueño legítimo, que nosotros éramos los que cometíamos fraude. Cuando le pidieron documentación, no pudo proporcionar ninguna. Entonces tomó la brillante decisión de intentar forzar su entrada al local cuando le dijeron que se fuera. Se añadieron cargos por resistirse al arresto a la violación de la orden de restricción. Terry pasó 3 días en la cárcel antes de que sus padres lo sacaran bajo fianza. Joel me dijo que su madre casi se había negado. Estaba tan avergonzada y enojada por todo lo que había hecho. Pero al final, el instinto maternal prevaleció. Las condiciones de su fianza eran estrictas. Sin contacto conmigo ni mi familia. Consejería obligatoria y registros regulares con un oficial judicial. Rita se comunicó por esa época. Había recibido una citación para el caso de fraude y quería saber qué esperar. Nos reunimos para tomar un café, no en nuestra cafetería, obviamente. Parecía agotada. Me dijo que Terry también la había estado acosando, apareciendo en su lugar de trabajo, enviando correos electrónicos desde cuentas nuevas después de que ella bloqueó su número. Ella había solicitado su propia orden de restricción. 2 semanas después, el abogado de Terry contactó al nuestro. Querían hacer un trato. Terry se declararía culpable de cargos menores si aceptábamos ciertos términos, principalmente un plan de pagos en lugar de una restitución inmediata total. Mis padres y yo lo discutimos a fondo. El abogado aconsejó que, aunque teníamos un caso sólido, los juicios son impredecibles y pueden prolongarse por meses o incluso años. Un acuerdo de culpabilidad garantizaría algo de justicia y nos permitiría avanzar a todos. Aceptamos el trato con condiciones específicas. Terry se declararía culpable de malversación y fraude grave. Haría pagos mensuales de restitución. Renunciaría formalmente a cualquier reclamo sobre la cafetería. Y esta fue mi adición. Haría una disculpa pública por el incidente de San Valentín.
El abogado de Terry se opuso a la disculpa pública. Dijo que no era relevante para el caso de fraude. Me mantuve firme. Le dije a mis padres que prefería ir a juicio antes que dejar a Terry libre de lo que me había hecho. No se trataba solo de dinero. Se trataba de humillar deliberada y públicamente a alguien que lo amaba. Mis padres me apoyaron al 100%. Las negociaciones fueron de ida y vuelta durante días. Finalmente, Terry aceptó todas las condiciones. Se declararía culpable, haría la restitución, cedería el negocio y haría una disculpa pública en forma de una declaración que podría compartirse en redes sociales. El día de la comparecencia de Terry en la corte, estaba hecha un manojo de nervios. ¿Y si el juez rechazaba el acuerdo de culpabilidad? ¿Y si Terry se echaba atrás en el último minuto? Darlene vino conmigo para darme apoyo moral. Mis padres también estaban allí, sentados con su abogado. Terry llegó con sus padres, pero se sentaron separados. La división en su familia seguía siendo dolorosamente evidente. Joel no estaba allí. Me envió un mensaje esa mañana diciendo que no podía enfrentar ver a su hermano declararse culpable de cargos por delitos graves, aunque sabía que Terry merecía las consecuencias. El juez revisó el acuerdo de culpabilidad cuidadosamente. Le preguntó a Terry si entendía que estaba admitiendo fraude y malversación grave, si entendía que esto crearía un registro criminal permanente, si estaba haciendo esta declaración voluntariamente. Terry respondió que sí con una voz tan baja que el juez le pidió que hablara más alto. Cuando el juez le pidió a Terry que explicara en sus propias palabras qué había hecho, Terry intentó minimizarlo al principio. Dijo que había habido malentendidos financieros y límites poco claros sobre el dinero. El juez no lo aceptó. Le dijo a Terry que o admitía haber defraudado deliberadamente a mis padres, o el acuerdo de culpabilidad sería rechazado y procederíamos a juicio. Terry finalmente se quebró. Admitió que había robado dinero de mis padres sistemáticamente bajo falsos pretextos. Admitió que había usado su inversión en la cafetería para financiar sus gastos personales. Admitió que había mentido sobre costos comerciales para extraer más dinero. Con cada admisión, su voz se volvía más temblorosa. El juez aceptó la declaración y revisó los términos de la sentencia. 3 años de libertad condicional, pagos mensuales de restitución, 200 horas de servicio comunitario, consejería financiera y las condiciones especiales que habíamos solicitado. Renuncia formal a cualquier reclamo sobre la cafetería y una disculpa pública. Todo terminó en menos de 1 hora. Terry era oficialmente un delincuente convicto. Nunca más trabajaría en finanzas ni tendría acceso fácil a préstamos comerciales. Su reputación estaba destruida. Cualquier futuro empleador que verificara sus antecedentes vería la condena por fraude. Fuera del juzgado, la madre de Terry se acercó a mí. Parecía haber envejecido 10 años. Me abrazó fuerte y se disculpó de nuevo por las acciones de su hijo. Dijo que ella y el padre de Terry aún estaban procesando cómo su hijo pudo haber hecho cosas tan terribles. Sentí lástima por ella. Nada de esto fue su culpa. Al día siguiente, el abogado de Terry envió los documentos de transferencia del negocio firmados y la declaración de disculpa pública. La parte del negocio fue directa. Terry renunció a todos los reclamos sobre la cafetería y reconoció a mis padres como los únicos propietarios. La disculpa no fue genial, claramente escrita por su abogado, llena de frases vagas como «lamento mis acciones» y «reconozco el daño causado», sin asumir realmente la responsabilidad. La rechacé. Le dije a nuestro abogado que la devolviera con una nota. O Terry escribe una disculpa genuina, que aborde específicamente lo que hizo, o volvemos a la corte por violar el acuerdo de culpabilidad. 3 días después, recibimos una nueva declaración. Esta era escrita a mano, desordenada, con tachaduras y manchas de tinta. Era fea y cruda, y claramente escrita por el propio Terry. El 14 de febrero, humillé deliberadamente a mi nombre en el restaurante Bellini's. Lo planeé con anticipación, sabiendo que causaría el máximo dolor y vergüenza pública. Dije cosas crueles que no eran ciertas porque quería herirla. Hice esto mientras simultáneamente robaba dinero a su familia, que solo me había mostrado amabilidad y apoyo. Estas acciones reflejan un profundo fracaso moral de mi parte. La historia pública que intenté contar después fue una mentira. Mi nombre no hizo nada para merecer cómo la traté. Estoy profundamente avergonzado y arrepentido por el dolor que causé. La leí 10 veces. No era poética ni elegante, pero era real. Era la verdad. La aprobé para su publicación. Como acordado, Terry la publicó en todas sus cuentas de redes sociales. En cuanto a la cafetería, mis padres decidieron conservarla. Contrataron a un gerente adecuado y reestructuraron todo. El personal se quedó, incluyendo a Ryan. La tienda ahora está generando ganancias ahora que Terry no está desviando dinero. Terry hizo su primer pago de restitución el mes pasado. Fue por la cantidad mínima permitida bajo el acuerdo, por supuesto. A ese ritmo, estará pagando a mis padres durante los próximos 15 años. Un recordatorio mensual de sus crímenes. No publicaré más actualizaciones después de esta. Este capítulo de mi vida está cerrado. Terry estará haciendo pagos de restitución durante años, pero no necesito seguirles la pista. Su condena por delito grave es permanente. Su reputación está destruida. Sus acciones han definido su futuro de maneras que nunca anticipó cuando se arrodilló. A todos los que me apoyaron durante esta pesadilla, gracias. Sus comentarios y mensajes me ayudaron a sentirme menos sola en los momentos más oscuros. A cualquiera que esté pasando por algo similar, mejora. No inmediatamente, no fácilmente, pero eventualmente. En cuanto a Terry, me encontré con su hermano Joel ayer. Hemos mantenido un contacto esporádico desde que todo pasó. Me dijo que Terry le ha estado enviando mensajes constantemente, preguntando por mí, si estoy saliendo con alguien, si alguna vez hablo de él. Joel dice que Terry está convencido de que algún día lo perdonaré, que incluso podríamos volver juntos una vez que haya pagado sus deudas. Me reí tan fuerte que casi me atraganté con mi café, dado que mucha gente pregunta. Sí, el video de San Valentín todavía está en línea a pesar de numerosos intentos de Terry por hacerlo retirar. No, ya no lo miro. Sí, todavía circula ocasionalmente cuando alguien reconoce a Terry en su nuevo trabajo y hace la conexión. No me siento mal por eso. Las acciones tienen consecuencias. Esto es increíble, pero Ryan me acaba de enviar un mensaje diciendo que Terry entró en la cafetería hoy, violando su libertad condicional, intentando explicarse con el personal. Ryan llamó a la policía de inmediato. Terry se fue antes de que llegaran, pero todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Ya contacté a su oficial de libertad condicional con las imágenes.
Parece que Terry podría enfrentar consecuencias adicionales muy pronto. Juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos. Esta es realmente mi última actualización ahora. Gracias a todos por el apoyo, los consejos, y por recordarme que merezco algo mejor. ¿Que alguien que me humillaría deliberadamente por sus propios fines? Egoístas. Espero que esta traducción capture la intensidad y los detalles de la historia original. Si necesitas ajustes o más detalles, házmelo saber.